pecados, nuestras malas decisiones, Señor, los pecados y las malas decisiones del pueblo, Señor. Pero en esta noche, Señor, derrama, Señor, sobre nosotros esa bendición de poder tener un buen liderazgo este 2025, Señor, y poder alcanzar todas nuestras metas, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor y puede tomar su asiento. Fíjese que hay ocasiones que Dios nos provoca a nosotros para poder nosotros llamar la atención a alguien. Y aquí me ha sucedido en la iglesia. De pronto Dios me ha abierto la boca y le he dicho algo a alguien y se ha ido de la iglesia. Y uno se queda sorprendido porque dice, bueno, no soportó la disciplina del Señor, ¿verdad? No soportó la corrección. Mire, en esta iglesia, para que usted pueda predicar en esta iglesia, tenía que hacer varias cosas. Número uno, ser un hombre fiel, un hombre que tenga disciplina, un hombre que se apegue a lo que estamos haciendo en la casa del Señor gracias, hermano, y sobre todo que todos seamos hombres y mujeres de oración. Ese ha siempre sido el requisito de esta casa, ¿sí o no? El otro día me llamó alguien y me dijo, pastor, vino una persona que se fue de su iglesia y hasta dijo que se había ido de su iglesia porque allí nunca le iban a dejar predicar. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Pues le echaron una mentira. Esa persona que fue a predicar le echó una mentira porque si usted va y pregunta a la iglesia, le va a decir los requisitos que necesitan aquí para predicar, ¿verdad? Entonces, si nosotros no disciplinamos al pueblo, hermanos, ¿cómo podemos llegar a esa corrección con el Señor? ¿Me entiende? Tenemos que, aún yo como pastor he recibido corrección. Aún como pastor he recibido corrección, he recibido disciplina de parte del Señor. Y dice ahí, hermanos, que si yo recibo la disciplina, entonces yo voy a ser un hombre, o usted un hombre y una mujer, llamados hijos de Dios. Porque dice que aquel que se deja disciplinar es hijo de Dios. Pero la persona que no se deja disciplinar, dice la palabra de Dios, que entonces es un bastardo para Dios. Porque necesitamos, mire, ¿qué pasa cuando usted no corrige a sus hijos? ¿Qué pasa? Si aún corrigiéndolos son groseros con nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Los regaña uno, los corrige y aún son groseros con nosotros. Si no los corrigiéramos, imagínense cómo fueran, ya nos hubieran sacado de la casa, ¿verdad? A mí me sucedió, voy a decir algo ahorita que mis hijos no están viendo, pero a mí me sucedió un día que invité unas personas a cenar a mi casa y mi esposa y yo preparamos una cena para recibir esos matrimonios y mis hijos se enojaron que porque no les avisé. Y yo volteé y les dije, bueno, ¿de quién es la casa? Dijeron, tuya. Le dije, ¿quién paga la renta? Pues tú. Entonces no te tengo que pedir permiso, porque es mi casa, ¿verdad? Y ellos estaban enojados porque yo había invitado a alguien que no les había avisado, ¿verdad? Yo no tengo la culpa que los hijos sean disciplinados y tengan el cuarto todo hecho bola, ¿sí o no? Así hay muchos jóvenes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que parece que entró el mono de Tasmania y revolvió todo el cuarto. Así hay muchos jóvenes. Luego llega una etapa donde los jóvenes no les gusta bañarse, ¿verdad? Llega una etapa donde los jóvenes les hablas y ahorita mamá. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá y la mamá? Corregir. Porque si no los corrige a tiempo, hermanos, después vamos a estar sufriendo consecuencias. Y en la iglesia es lo mismo. Como pastor tengo que corregir, tengo que llamar la atención, hermano. Ese es mi trabajo como pastor. Claro, si usted se junta con alguien de la congregación, todos van a criticar al pastor. Pero ese es nuestro trabajo, iglesia. Amén. ¿Cuántos han criticado a su patrón? Que dice, ay, mi patrón esto, mi patrón lo otro. Pero se acuerda que cuando usted fue a pedir el trabajo,
su patrón le dijo: mira, estos son los requisitos de aquí y esto es lo que yo te voy a pagar. Y usted dijo: ¿está bien, sí o no? Entonces, ¿por qué lo critica? Si usted estuvo de acuerdo con ello, ¿sí o no? Híjole, Señor bendito. Entonces, Hebreos 12:11, mire lo que dice el Hebreos 12:11. Vamos a brincarnos unos 2 versículos ahí. ¿Qué dice el 11? Es verdad que ninguna disciplina al presente parecer es causa de gozo, sino de tristeza. ¿Ha visto los que se disciplinan cómo están tristes? Y más porque toda la congregación los está viendo, ¿sí o no? Y dice: uy, la congregación me está viendo, nomás tienen la mirada sobre mí, y se comienzan a sentir tristes. Pero dice: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué gran bendición cuando una persona sale de una corrección, hermano, y después el Señor le empieza a mostrar los frutos en los cuales ha crecido a causa de la disciplina. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, mire, verso 12, ¿qué dice? Por lo cual, levantar vuestras manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Verso 14, ¿qué dice? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que ocupamos para ver a Dios? La santidad. Pero si yo no lo corrijo, no le llamo la atención de que no debemos de andar, hermano, en pecado, en contiendas, en chismes, en adulterio y en esas cosas, hermanos, nunca vamos a ver la presencia de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, el año nuevo predicamos del Nazareo, ¿verdad? Este hombre, hermanos, lo tenía todo, lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. El Espíritu Santo venía sobre él y le ponía más fuerza, hermano. Pero ¿qué fue? Dice que el nazareo no podía beber sidra. ¿Qué hizo Sansón? Bebió sidra. ¿Qué dijo? No se podía casar con gente de afuera del pueblo de Dios. ¿Qué hizo? Fue y se casó, con una persona fuera del pueblo de Dios, ¿verdad? Y luego más aparte coqueteó con el pecado. Se fue y se enamoró de una mujer, hermano, que lo empezó a cucar y decir que si en verdad me amas, tienes que hacer esto por mí. Y dices: bueno, si me amarrare los pies con un lazo nuevo, con eso se me van a ir las fuerzas. Y la mujer lo amarraba, hermano, y después le amarró las trenzas, y ella comenzó a llorar y decir: ¿sabes qué? Tú no me amas, tú me dejas en vergüenza, y tú no haces nada de lo que me dices. 3 veces me has mentido. ¿Y qué le dijo Sansón? Bueno, si me cortas el pelo, porque yo soy nazareo desde nacimiento, se me van las fuerzas. ¿Qué fue lo que hizo? Lo agarró dormido. Si usted lee la escritura en capítulo 13 del libro de los jueces, se va a dar cuenta de que dice que aún Sansón dormido pensó que iba a ser como las otras veces, se iba a levantar con mucha fuerza. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que lo habían rapado y la presencia del Espíritu Santo se apartó de él. Cuando uno coquetea con el pecado, hermano, uno se quema. Como dice el dicho: no juegues con fuego porque te puedes quemar. Cuando uno, hermano, cuando la gente está coqueteando con el pecado, tarde o temprano va a caer. Por eso dice el Señor, hermano, en este ayuno. ¿Cuántos están ayunando? ¿Cómo les fue hoy? Yo llegué a las 3:30 de la tarde, ya me sentí así, mire, hermano. Y andaba yo como a 80 pies de altura y ni quería mirar para abajo porque sentía que me iba con todo y todo para enfrente, hermano. Dije: Señor bendito, en el ayuno los bloques están más pesados. Pero salí victorioso para la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ya llevamos 2 días sin querer, hermano. Y entre más vaya pasando el tiempo, recuerde que las 7 noches de adoración que comienzan el día 13, ¿verdad? 7 noches consecutivas vamos a estar buscando la presencia de Dios. En el día ayunamos, en la noche alabamos al Señor. ¿Qué cree que va a suceder con nosotros? Y va a ser pesado congregarnos, pero como le digo,
Diga conmigo, hay dos vasijas en la mesa. Y va a haber líderes que van a escoger una vasija, otros líderes van a escoger otra. Quizás se enojen porque yo no les digo qué significa una vasija, qué significa la otra, pero Dios está hablando, iglesia, y no debemos de enojar ni de sentirnos mal. Lo que pasa que a veces el discernimiento por la falta de entrega a Dios nos falla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso dice, en este, hermano, levante sus manos caídas, cansadas, ejercítelas, levántelas. Miró la película que miramos, La Forja. Imagínense cuando el hombre estaba deteniendo la espada así, hermano, ya la espada se le estaba yendo así, mire. ¿Por qué? Porque no tenemos esa práctica, ese ejercicio, ¿verdad? Dice, y miramos ahí, dice, sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo fue Jesús capaz de salvar tantas personas de sus pecados? Dice, porque Jesús poseía un valor que los demás no tenían. Jesús pudo salvar la humanidad porque Él tenía un poder y una virtud que todo el mundo no tenía. Lo que tenía Jesús era santidad. ¿Qué tenía el mundo? Pecado. Y solamente la santidad que había en Él pudo salvar toda la humanidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso dice, levantar vuestras manos caídas y vuestras rodillas paralizadas. ¿Por qué dice esto? Porque un líder no puede dar algo que no tiene. ¿Está conmigo? ¿Cómo Santiago va a decir, vente, te voy a dar un bote de desinfectante? ¿Cómo lo va a dar si no lo tiene? Nosotros, para poder ofrecer algo como liderazgo, primero lo debemos de tener para poderlo ofrecer. Por eso dice la palabra de Dios, dar de gracia lo que de gracia recibís. ¿Está conmigo, iglesia? Que diga conmigo, dar de gracia lo que de gracia recibís. Ahora dígale al que esté a tu lado, es tiempo de darle vuelta al asadón. Hay que recoger, pero también hay que dar. ¿Está conmigo? Porque a veces nomás estamos puro para acá y para acá, mire. ¿Está conmigo? Y dice, es tiempo que el liderazgo fortalezca sus manos, es tiempo que el liderazgo fortalezca sus rodillas. ¿Cómo puedo fortalecer mis manos? ¿Cómo puedo fortalecer mis rodillas? Desde el Congreso venimos predicando esa palabra. Desde octubre venimos predicando esa palabra, esa poderosa palabra de Romanos 12:2. ¿Qué dice? No nos conforméis en este siglo, sino renovar ¿qué? Nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. ¿Para qué, hermano? Que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entramos, ya estamos en el día 2 del 2025. Mire, mucha gente renovó sus pensamientos. Hoy se fueron millones de personas a comprar una tarjeta del gym. De verdad, mucha gente compró, ay, voy a bajar todos esos tamales, buñuelos. Y fueron y agarraron su tarjeta del gym, renovaron su mentalidad de que tienen que mejorar su persona. Pero, como dice el tema, no desmayes. Le aseguro que muchos pagaron por un año, pero en el primer mes de enero van a desmayar. Dígale al que esté a su lado, un buen líder no puede valorar a otra persona hasta que se valora ella misma. Uy, no me oyó la iglesia. Un buen líder, diga conmigo, un buen líder puede valorar a una persona hasta que ese líder se valora a sí mismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque hay muchos líderes que no se dan el valor, ni las hermanas se dan el valor que deben de tener. Usted, hermana, se debe de valorar como mujer primeramente. Usted vale mucho delante de la presencia de Dios.
Para que usted pueda ayudar a otra mujer, tiene que aprender a valorarse usted misma, lo que usted vale delante de la presencia de Dios. Igual los varones, hermanos. Usted tiene que valorarse, hermano, amarse a sí mismo para que pueda amar a los demás. ¿Cómo puede dar usted un consejo si antes no lo toma? Se fija que hay gente buena para dar consejos, pero no los toma para sí. ¿Sabe por qué? Porque no lo tiene. Cuando un consejo sale de una persona que se valora, esa persona ejerce el consejo, pero también lo da correctamente, ¿verdad? Es como las mamás, miren, hijo, deja de ver ese programa, y ella viéndolo. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces diga conmigo nuevamente: debo de renovar mis pensamientos. Debo de renovar, dice la palabra de Dios, cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Porque a muchos de nosotros el diablo nos ha tenido ahí entumidos, mire, ahí, hermano, lo mismo todo el año, lo mismo, y él nos llevó al hoyo de la desesperación, al otro hoyo de la desesperación, al otro hoyo. ¿Por qué? Porque siempre estamos haciendo lo mismo y no hemos podido renovarnos, donde debemos de creer primeramente nosotros mismos que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Hay gente que quiere accionar hasta que haya terminado Dios la obra en él, y no es así, hermano. Si Dios ya comenzó a hacer la obra en ti, no te conformes. Dice la palabra de Dios que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero pastor, me va mal. Bueno, hermano, ejercita tus manos y tus rodillas. Dice la palabra de Dios: mirar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá sobre añadidura. ¿Cómo vendrá la sobreañadidura? Hasta que ejercites tus brazos y ejercites tus rodillas en la oración. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano, está muy serio. Diga conmigo: debo de renovar mi mente para poder avanzar. Una persona que no renueva su mentalidad no avanza, hermano. Mire, ¿a cuánto les ha pasado? Y dice usted: mañana me voy a levantar y le voy a echar muchas ganas ahora sí. Y se llegó el día de mañana y le entró una tremenda pereza y el cuerpo se le aflojó. ¿Por qué? Porque usted mismo, hermano, está cómodo como está. ¿Le ha pasado eso? Yo un día dije: me voy a levantar y voy a limpiar el patio de la casa, y le voy a, para las 10 de la mañana, hermano, va a estar como espejo ese patio. Pues amaneció. Y la pastora me dijo: primero desayuna. Sí, me senté a desayunar a gusto, conversamos, me dio sueño, me fui a dormir. Pasó una semana y no hice nada. Y todos los días que llegaba al trabajo me decía: por no haberlo hecho ese día, por no haberlo hecho ese día. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos acomodamos y nos sentimos acondicionados para echar flojera, eso nos mata lo positivo que hay dentro de nosotros, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen que a primeros de febrero ya no van a estar yendo al gym? ¿Cuántos creen que a la mitad del ayuno van a abandonar el ayuno? Algunos van a decir: esto no es para mí, pastor. Pero para esto te llamó Dios. ¿Te has preguntado por qué Dios te llamó en un tiempo tan difícil? ¿No te has preguntado eso? La Biblia dice en lo que Dios, lo que prediqué para Año Nuevo, en capítulo 6 del Números y capítulo 13 de Números, de Jueces, perdón, hablando del nazareato, dice que los nazareatos van a aparecer en los tiempos más difíciles. Y dice ahí, mi hermano, renueva tu mente para que puedas avanzar. Primera de Corintios 12:31, vaya conmigo a Primera de Corintios 12:31, ya casi voy acabando, hermanos.
Están muy serios el día de hoy. Primera de Corintios 12:31, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Usemos los dones que Dios nos ha dado, hermano. Debemos de usar los dones. Mire, Briana, te voy a preguntar algo. ¿Te has preguntado por qué Dios te ha levantado 2 veces? ¿No? ¿No te has preguntado por qué Dios te levantó a orar por sanidad? ¿No? El otro día que te levantamos a orar por tus padres tampoco. Entonces tienes un problema grave, Brian. Como líder tienes un problema. Porque un líder siempre se está preguntando por qué. Cuando Dios nos llama, dice que Él nos llama, nos prepara, nos santifica, hermano, para la obra del Señor. Por eso es que puse esas 2 vasijas ahí, hasta las soñé. Soñaba esas 2 vasijas. Y mire lo que dice ahí. Debemos de procurar los dones. Dios está tratando de que Briana use los dones que Dios le ha depositado. Eso es lo que quiere Dios, Briana. Que ejercite los dones que Dios te ha dado. No te los dio para que los tengas ahí como, ¿has visto los, sí conoces los, ¿cómo se le llaman, hermana Luz? Los muebles esos donde ponen todos los platos las mujeres. ¿Cómo? Una vitrina. ¿Conoces las vitrinas? Así hay mucho cristiano como vitrina. Tiene muchos dones, mucho que dar, pero nomás lo tiene en exhibición. Abre uno la puerta donde habla usted en lenguas, la puerta donde usted sabe que Dios lo va a usar para ministrar a alguien, pero nomás lo tiene ahí, hermano. ¿Está conmigo? ¿Qué dijo Jesús cuando cuando entró en la sinagoga? El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer una vitrina. ¿No? ¿O qué dice ahí? ¿Me ungió para qué? Para dar buenas nuevas. ¿Para sanar a quién? Para abrir la apertura de la cárcel ¿a quién? A los presos. Todo lo que Dios te da es para usarlo. ¿Está conmigo? Pero hay hermanos vitrina que nomás están así, mire, exhibiendo los dones que tienen, pero no los quieren usar porque sienten que se les acaban. Pero entre usted más da, más dice el Señor, yo le doy semilla al que siembra. Entonces usted está sembrando y está usando los dones. ¿Qué cree que va a estar haciendo Dios? Dios te va a estar activando y te está haciendo crecer más y más. ¿Sabe por qué? Porque usted no está en exhibición. Usted está en un plan y en un área de trabajo para Dios. ¿Está conmigo? Y Dios dice, usen los dones. Usen los dones que les he dado. Romanos 12:6, mire lo que dice Romanos 12:6. ¿Me dice un amén cuando ya lo tenga? ¿Qué dice? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de ¿qué, hermano? De la fe. ¿Se acuerda que le hablé que cuando debemos de orar o de profetizar, debemos de poner nuestros pies sobre la roca para no titubear? Porque hay gente que da la palabra pero titubea cuando da la palabra. Hay gente que profetiza y cuando está profetizando, hermano, está titubeando con lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que lo que dijo sí era de Dios, pero ni él mismo la creyó. Y Dios necesita líderes de convicción.
Imagínense la convicción de Nehemías, la sabiduría de Nehemías. Hijos, con una mano van a edificar, pero con la otra mano van a sostener la espada, la lanza, el escudo. Y venía Sanballat y les llegaba el ataque, hermano, pero ellos siempre estaban listos, ¿verdad? Igual lo que dijo la hermana de hoy, me agarraron desaprevenida. No, hermana, no te agarré desaprevenida. Dios ya había depositado algo en tu corazón. Cuando Dios te da algo, no sabes cuándo lo vas a necesitar. Por eso es que dice que un buen líder siempre debe andar listo. Yo un día me invitó un pastor, me dijo, hermano, véngase al servicio, vamos a tener nuestro aniversario de la iglesia. Y yo me fui así, hermano. Me fui de playera y me puse un suéter y andaba en mis tenis a gusto, hermano. Y estaba ahí, de repente el hermano se subió y ya iba a predicar, hermano, y levantó sus manos, dijo, iglesia, hermanos visitantes, vamos a orar. Y cuando comenzó a orar y empezó a clamar, dijo, el Señor quiere que predique el hermano de voz de júbilo. Lo único que yo andaba era mi Biblia. Dije, no traigo ni una nota. Y ahí es cuando el Señor me dijo, no la necesitas. De lo que hay en el tesoro del corazón predica. Y fue una gran bendición en esa ocasión, hermano. Y ahí me di cuenta, hermano, que cuando uno se agarra del Señor, el Señor, hermano, dice, yo nunca dejo avergonzados a mis siervos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero si yo llego y, no, pastor, no me avisó, no vine listo, no. Ahí dice el Señor, entonces, ¿qué hay aquí? Debe de haber algo aquí, hermano. Algo bien atesorado. Yo creo que todos deberíamos de tener por lo menos unos 5 versículos bien atesorados en el corazón. ¿Está conmigo? Mire, cuando a mí me va mal, yo le digo, Señor, el otro día que me corrieron del trabajo, me corrieron porque me fui a predicar 2 días a México. Me dijeron, ya no hay trabajo. Bueno, vine, me arrodillé y le dije al Señor, bueno, yo no fui a andar de payaso ni a perder el tiempo, yo fui a predicar tu palabra y yo tengo necesidad en mi casa, Señor, ¿qué está pasando? Mire, en la noche vinimos a alabar a Dios el lunes. Eran las 9 de la noche, andábamos apagando el sonido. Cuando me cae el mensaje, vente a trabajar otra vez. Y yo le decía al hermano Santiago, pero este gozo no me lo va a quitar, porque este me lo dio Dios, hermano. Amén. Entonces, siempre, hermano, siempre vamos a tener la lucha, siempre vamos a tener la dificultad. Pero dice el Señor, ejerciten sus manos, ejerciten sus rodillas, hermano. Vea que el enemigo, ay, esta riuma, pastor, bueno, pues entrégasela a Dios también. Amén. Debemos de aprender a entregar eso a Dios, hermano, porque muchos de nosotros decimos, hermanos, vengan y entreguen sus pecados al altar. Venimos y nos arrepentimos delante del Señor, pero dice el Señor, desháganse de ese pecado que los asedia. Son cosas diferentes. Una persona me preguntó y me dijo, pastor, yo sé que mi alma y mi espíritu son una. Le dije, estás equivocado. El alma no es lo mismo que el espíritu. El alma es convenenciera. Si la carne tiene flojera, ¿qué hace el alma? Ay, sí necesito este descanso. ¿Qué dice la palabra? A la verdad el espíritu está ¿qué? Dispuesto. Pero la carne no, ni el alma tampoco. Por eso es que David le reclamaba, dice, oh alma mía, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cada líder, como líder, hermano, puede volver más valioso para Dios. Dígale que esté a su lado,
como líderes nos podemos volver más valiosos para Dios. ¿Cómo te puedes volver más valioso para Dios? Por Proverbios 3, 34 y 35. Vaya conmigo a la escritura. Vamos a avanzar, ya voy a llegar a las dos vasijas. Proverbios 3, ¿cómo se dice Proverbios en inglés? Proverbs. Ok. Proverbios 3:34, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes les dará, ¿qué? Gracia. O sea, si somos orgullosos, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? ¿A cómo ve Dios a los orgullosos? De lejos. Si nosotros andamos escarneciendo la iglesia y a la gente, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Nos va a escarnecer, dice la escritura. Leámoslo otra vez el 34, ¿qué dice? Ciertamente Él escarnecerá ¿a quién? A los escarnecedores, y a los humildes les dará gracia. O sea, cuando nosotros como líderes nos volvemos humildes, ¿qué es lo que Dios nos va a dar? La gracia. Dígale al que esté a su lado, nos conviene ser humildes, porque vamos a tener el favor de Dios en todo tiempo, hermano. Porque a veces todo tenemos pobres y orgullosos, ¿sí o no? Hace 2 años una persona nos estaba escuchando a través de la televisión y estábamos en los días de las primicias. Y ese año pues tuvimos aquí bastantes, teníamos como 30 canastas de extras, por si venían personas extras, darles una buena canasta de despensa. Y esta persona me pidió una y me dijo que no tenía carro, y yo amablemente fui y se la llevé, porque la pidió. Y cuando llegué y le toqué la puerta de la casa, ¿qué cree que me dijo? No, llévasela a alguien que tenga más necesidad. Y sale su hijo de la persona y le dice, mamá, pero si nosotros no tenemos nada en el refri. Y yo le dije, esta despensa te la manda Jesús. Si tú no la quieres, la bendición no se va a perder, pero Dios me dijo que te la trajera a ti. Y la recibió, hermano, y se soltó a llorar la persona. Y el esposo me decía, pero ¿por qué a nosotros? No le iba a decir que porque la estaban pidiendo, ¿verdad? Digo, es que ustedes fueron los que Dios eligió. Pero a veces, hermano, tenemos la necesidad y no sabemos recibir. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sabe por qué a veces nos cuesta recibir? Por el qué dirán. Preferimos, hermano, que digan que nos estamos muriendo de hambre a que digan que recibimos algo de alguien. Y no nos debe de dar pena, hermano. Yo, un 2010, 2011, yo viví de lo que, ¿ha visto lo que traemos los sábados de donde vamos a servir? ¿Cuántos han sido bendecidos de ahí? Yo, hermano, 2 años viví de ahí, de lo que daban ahí. Cuando pasé mi proceso del llamado, no trabajé, hermano, por mucho tiempo, muchos meses. Perdí la casa, perdí todo lo que tenía y comíamos de los bancos de comida. Y yo decía, bueno, Señor, gracias por tus bendiciones, tus misericordias. Pero yo dije, yo prefiero que digan que fui al banco y no prefiero que digan que me estoy muriendo de hambre. ¿Está conmigo? Y diga conmigo, el pastor aprendió a recibir. ¿Dónde dejé el orgullo? No sé, ni me quiero acordar, ni lo quiero volver a agarrar, hermano. Lo que me dan lo agarro con alegría. Gracias, Señor, porque llegó en el momento correcto. ¿Verdad? Gracias, Señor, porque esas piernitas de pollo me aventé un buen caldito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esas chuletitas que trajimos, gracias, Señor, porque me cayeron. Uf. ¿Está conmigo, iglesia? Debemos de aprender a recibir.
Pero para poder recibir tenemos que tener la humildad, hermano. Mire, ¿ha visto personas que van a pedir un trabajo y siente que no se los merece la compañía? Por eso no nos dan el trabajo. A mí no me cuesta, y yo se lo he compartido, hermanos, a mí no me cuesta llegar a una compañía y si me ponen a barrer, pues que me pongan a barrer, me pagan lo que yo pedí. Y en mi oficio hay gente que dice, hoy a mí no me toca hacer eso, le toca al chalán, y se van. Y luego están llorando que porque su cheque no salió entero, que porque los mandan frecuentemente para la casa. Bueno, hay que tener humildad para hacer las cosas, hermano. O cuando nos ponen a hacer algo, mire, por un ejemplo, ¿usted cree que si usted y yo somos hombres de Dios y mujeres de Dios, si nos mandan a limpiar el baño, cree que Dios nos va a mirar de menos, nos va a echar de menos, hermano? No. Antes nos va a mirar con más alta estima porque tenemos la humildad de poder hacer ese trabajo. Yo como pastor, hermano, a mí no me da pena. Ustedes muchos me han visto, hermano. Yo entro y agarro los botes de basura, los vacío y voy y tiro la basura de los baños. A mí no me da pena hacer eso, hermano. Ni tampoco me quita lo que Dios me ha dado. Claro, he tenido hermanos y hermanas que ven al pastor haciendo eso, a la pastora, y nos arrebatan la bolsa y le digo, no, esta es mi bendición. Porque para eso se necesita humildad, hermanos. Hay muchas maneras de servir. No solo en el altar o en la música. Hay ministerios que no se ven. Usted ha visto a los hermanos que vienen a limpiar el templo cuando usted no está. Pero aquí hay sábados en la noche o domingos muy temprano aspirando, limpiando, hermano. Y nosotros no los vemos, pero ellos están aquí. Por eso es que cuando entramos el templo siempre está limpio. Por eso a veces les ando regañando, hermano, no dejen las botellas, jóvenes, no dejen las botellas, porque el que limpia le pone más trabajo al que limpia el templo. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Verso 35, ¿qué dice el verso 35? Los sabios heredarán ¿qué? Honra, mas los necios llevarán ¿qué? Mire, dígale al que esté a su lado, a Dios se le dificulta atender a las personas orgullosas. A Dios se le dificulta, hermano. Cuando nosotros somos orgullosos, a Dios se le dificulta atender. ¿Sabe por qué? Porque Él dice que Él atiende a los humildes. Si usted y yo nos volvemos humildes, Dios nos va a atender rápidamente. Mire aquí lo que escribí yo aquí. A Dios se le dificulta atender a las personas orgullosas. Sus actitudes, sus acciones son más propensas a conducirse al desastre, como Sansón. Sansón, hermano, fue orgulloso, se fue al desastre, llevó a la nación al desastre. Saúl, otro que causó un gran desastre por su orgullo, por su impaciencia, por su arrogancia, era muy de alto temperamento. Roboán, Acab, Jezabel. Ese tipo de personas no solo acarrean problemas para sí mismos, sino también le fallan a la gente. No me diga que Sansón no le falló a su gente. Le falló a Dios, le falló a su gente. No me diga que Saúl no le falló a Dios y le falló a la gente, ¿sí o no? Lo tenían como un gran líder, como de alta estima. ¿Y qué fue lo que hizo? Su impaciencia lo llevó a hacer algo que no le correspondía hacer, y en vez de enfrentar al gigante fue y se escondió enojado detrás de la casa del rey, hermano, de la carpa que le habían hecho al rey ahí. Y en vez de tener guerreros activos, valientes, ¿cómo tenían los guerreros, hermano? Escondidos, con miedo. Y este año vamos a sacar a los gedeones de la cueva. Más adelante voy a dar unos temas de intercesión y por eso estamos ayunando bien, hermano. Dígale al que esté a su lado, prepárate, porque en el tiempo de intercesión Dios va a ocupar tus manos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese tipo de personas que le fallan a la gente, hermano,
Mire, ¿cuántos buenos líderes hemos tenido aquí? ¿Se acuerda, hermana Luz, hermana Edith? Ustedes que tienen más tiempo conmigo. Hemos tenido buenos predicadores, ¿sí o no? Y uno los miró con alta estima, pero hoy están en el mundo. Y no quiere decir que los odiamos, todavía seguimos orando por ellos, hermano. Una cosa tengo yo, hermano, que aunque no se congreguen aquí, sigo orando por los buenos líderes. Un día le dijeron a Billy Graham: mira, ¿qué piensas de aquel predicador que gana multitudes que cayó en pecado? Me gustó la respuesta, y ahí está en su libro de Billy Graham. Dice: oremos a Dios para que tú y yo no caigamos como él, porque uno también puede caer, hermano. ¿Está conmigo? Y dice allí, mire, Proverbios 15:33. Vaya conmigo a Proverbios 15:33 y ya vamos ascendiendo. Proverbios 15:33, un poquito más adelante. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede ¿de qué? De la humildad. ¿Se acuerda que el otro día le dije que debemos de aprender a honrar el altar de Dios? Si usted es una persona que sirve en el altar, debe de aprender a honrar a Dios, hermano. Lo tiene que honrar, hermano, con su buen servicio, no un servicio a medias, hermano, un buen servicio. ¿Por qué? Porque debe de honrar el altar que el Señor, donde el Señor lo ha bendecido, hermano. ¿Está conmigo? Y dice ahí, ahora vamos a ir, antes de entrar a las dos vasijas, quiero darle esta palabra. Lucas 14, 8, 9, 10, 11. Vaya rápidamente ahí. Jesús confirma esta palabra. Jesús confirma la palabra de Proverbios 15:33 en Lucas 14, 8, 9, 10 y 11. Mire lo que Jesús confirma en el Nuevo Testamento de lo que habla por Proverbios 15:33. Me dice un amén cuando ya lo tenga. ¿Qué dice el verso 8? Cuando fueres convidado por alguno a las bodas, ok, cuando vayamos a una fiesta, ¿dónde nos vamos a sentar? En las mesas de la entrada, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y usted dice: ¿por qué, pastor? Mire lo que dice la Escritura. Cuando vayas ¿a dónde? Cuando fueres convidado a alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honrado que tú esté por él convidado. ¿Y qué va a pasar? Hermano Roberto, qué bueno que vino, pero es que esa silla se la habíamos escogido para el hermano. Mire, ¿podría usted sentarse acá de este lado? ¿Y qué es mejor? Sentarse a la entrada, para que cuando venga el novio, si vamos a ser honrados por la invitación, va a decir: siéntense acá, más acá, ¿sí o no? ¿Sí me está entendiendo o no? Verso 9, mire, vamos a seguir. ¿Qué dice el verso 9? Y viniendo el convidado, a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Usted cree que a Dios se le escapó algo? Nada, hermano. Entonces, cuando vayamos a una fiesta, ¿dónde nos vamos a sentar? Y el que nos invitó, si nos va a honrar con su invitación, ¿qué va a decir? No, hermanos, vengan, siéntense acá, hermanos. ¿Sí o no? Es preferible así que pasar una vergüenza como ahí esta ocasión. El verso 10, mire lo que dice el verso 10. Mas cuando fueres convidados, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, diga: amigo, sube más arriba, y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo. ¿Dónde?
¿Cómo va a venir el anfitrión? Amigo, ¿qué estás haciendo aquí? Vente más para acá, ¿sí o no? Y hasta uno se levanta más contento y dice, gloria a Dios. ¿Sí o no? Qué tremenda la escritura, ¿verdad? Verso 11, mire lo que dice el verso 11. Por cualquiera que se enaltece será humillado, y el que sea humillado será ¿qué? Enaltecido. Debemos de aprender a ser humildes, hermanos. Debemos de aprender a ser humildes. Entre más humildes seamos usted y yo, más Dios nos va a levantar, iglesia. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, déjeme preguntarle, hermano. Que Dios bendiga a todos los que nos están viendo en la televisión, porque esto ya no es para ellos. Apáguele, hermano. Luego me mandan mensajes y me regañan, pero mire, hermano, aquí hay dos. Quiero que cierre su Biblia porque no quiero que esté de curioso.